tu sentencia. Traerás poesía a esta tierra en flor. Bueno, y así como quien no quiere la cosa, comienza el segundo bloque de Cartas a Olga con un personaje para nada desconocido aquí en la radio, ¿no? Buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes, camarada, compañero, más nunca correligionario, salvo excepciones. ¿Honrosas excepciones? O algunos que venían de lo correligionario y se pasaron al compañerismo. Y bueno, un tal John William Cook. Son cosas que pasan cada tanto, como el programa de la mañana cada tanto. Cada tanto nos recatamos, exactamente. ¿Cómo anda la militancia? Bien, estamos... Ahora es un momento raro porque las injusticias... Muy raro. Las injusticias no se detienen, no obstante ello, el clima político tiende a apaciguarse de diciembre a marzo. Hay como una... El calor apacigua. Y de todas maneras, no olvidemos que en los veranos pampeanos tuvimos esas revueltas populares donde le dijimos chau a un intendente malo. Así que bueno. Ay, estos intendentes malos. Ni el calor a veces nos detiene. De hecho, ahí ya vamos introduciendo a una de las cosas que les queríamos comentar. Vos lo decís por un tal puntos suspensivos. Claro, sí, ese mismo. Bien. Aunque parezca duro. Yo acá estoy soldado. Cuando usted me diga que es el que comanda. No, justamente no sé si estabas prestando atención que sonaban Lelutier con su samba Catástrofe. ¿Eso es pampeanidad? ¿Podríamos decir? ¿Qué de todo eso? De todo ese relato que... No le presté mucha atención. Pensé, es una de mis zambas favoritas de ellos. Y estaba repasando las cosas que tenía para compartir. O sea, suceden cosas muy catastróficas en esa zamba, por ejemplo, que al atardecer llueven meteoritos. Ahí va. Teóricamente San Santiago del Estero, ¿no? Pero... Ok. Bueno, podría ser. Como que compartimos ciertas cosas. Ahí, cuando lleguemos ahí hago una aclaración. ¿Se puede ya decir lo que traje para compartir? Pero por supuesto, sí, eso... ¿Acaso es como el conejo de Alicia? Vos manejás el reloj. No, se llama... Mira quién llegó. Me parece que lo vamos a hacer pasar del otro lado de la pecera. No. Arrugó. Claro, es 19 tesis sobre la pampeanidad. Claro. Hay alguna de esas, después la leeremos, que dice algo así como: todo elemento exógeno a la pampeanidad, al caer, entre comillas, dentro de los márgenes de la pampeanidad, es endogenizado, por decirlo de alguna manera. Pasa a ser pampeanizado. Así que si nos tomamos el trabajo de pampeanizar esa samba de Lelutier, tranquilamente, si no tenía que ver con la pampeanidad, rápidamente podemos hacer que sí lo tenga. Claro, sí, de hecho hay mucho santiagueño dando vueltas por Santa Rosa. Yo conozco uno por lo menos. Y hay mucho pampeano fanático de Lelutier también, así que ya yo no soy pampeano de nacimiento, pero he sido pampeanizado. Soy un fiel ejemplo de la fuerza de la pampeanización. Bueno, ahí va. Bueno, allá mira, me das otro pie más. Otro que no nació en La Pampa, pero que está hiper pampeanizado al punto que es... Si querés acercarlo un poco más a la cámara esta que te está tomando acá... Sí, no sé si se va a ver igual. Es el libro, no un poemario de Edgar Morisoli. Bueno, sino, gran valor. Su obra ensayística, donde están los ensayos, la parte más de reflexión y pensamiento político y cultural de Edgar. Edgar, nacido en Santa Fe, pampeanizado. A él, de hecho, a la primera persona que le hice la pregunta ¿qué es la pampeanidad? Fue a él. Tuve la palabra honor no alcanza en este caso, creo que habría que inventarse otra palabra. Don Edgar, cebándose unos buenos mates en su casa, allá por Pasaje Pringles, me empezó a explicar qué era la pampeanidad, y estuvo como más de 3 horas hablándome y yo muy obviamente escuchando, claro, en un tiempo que no transcurría.
En un no tiempo. En un tiempo eterno. Así que bueno, traje el librito porque... discípulos, Fíjate si él me que lo cuando permite. te alejas del mic... Dale, vamos Sí. a tratar de suspender el mate por un tiempo. No, seguilo, pero... Como buen discípulo de Edgar, decía, traje el librito porque muchas de las cosas que vamos a leer hoy están inspiradas en buena manera en el pensamiento de Edgar, en su trayectoria y en las conversaciones que hemos tenido o las veces que lo he escuchado cuando ha estado exponiendo, etcétera. Bueno, yo si me permitís por anticipado leí muy bien, muy aplicadamente las 19 tesis y están muy bien, y me permito agregar la 20ª, que es la unión frente al monstruo que es Mendoza, que nos ha dejado sin agua hace más de 70 años. Está implícita en las 19 tesis. De hecho iban a ser 20 y medio como que uní dos en una, porque si no iba a sonar demasiado parecido a las 20 verdades peronistas. Claro. No es que tenga problema con que se ¿Qué le pasó? asocia a eso, pero bueno, había que diferenciarlo de alguna manera. Así que no sé, si querés, Ezequiel, podemos empezar a leer, porque Pero si bien sí, por supuesto. parecen muchas, al ser tesis tienen la característica de estar como muy condensadas. Aparte o sea, van a precisar explicación. O sea, claro, entonces vamos a tener que ir pausándonos una por una y volviendo. De hecho hay tesis que sí están otras interconectadas, tesis. sí, Claro. es como una especie de atrapasueños. Nos vamos a marear un poco. en buena hora. Es algo que escribí hace bastante ya, quizás más de 15 años. Pero bueno, yo creo que por lo menos el espíritu conserva la vigencia. Qué claridad que tenías cuando lo escribiste, y seguramente la seguís teniendo. Bueno, tenía un buen maestro, digamos, o buenos maestros. Dice así, 19 tesis sobre la pampeanidad. Tesis 1. La pampeanidad es previa a la existencia del Estado provincial moderno e inclusive a la conformación del espacio como territorio nacional, ya que su condición de origen fermentaria tiene vinculación directa con los multiversos indígenas. Ahí recordemos, pongamos fechas, que La Pampa se considera territorio nacional a partir del 1878, que la provincialización junto con Chaco es en 1951, y al año siguiente, del 52 al 55, con Ananía como el primer gobernador electo. Ananía. Ananía, sí. Hay una ruta provincial que se llama Ananía. Del 52 al 55, la provincia de La Pampa se llamaba provincia de Vaperón, y a partir del 55 en adelante, hasta el día de hoy, vuelve a llamarse La Pampa, ¿no? Cuando decís fermentarias, ¿no? Sí. ¿Qué sería esa? Hace referencia a la fermentación. A lo que está en germen, fermentando, bien, como la levadura que está ahí en origen, pero expandiéndose. Una levadura de pampeanidad. Qué linda imagen. Claro, eso, ahí va. De hecho creo que una vez intentamos hacer fermentar una chaucha de Caldén, de Huitrú. Así que ahí siempre hay que jugar con la idea, pero hay que llevarla a la materia, ¿no? Claro. Como me di cuenta. Si nos quedamos o solo con la idea o solo con la materia, solemos hacer macanas. Bueno, nada, esas fechas las traigo porque, insisto, la tesis 1 de alguna manera habla de una temporalidad. De hecho, coloca la pampeanidad previo a lo que hoy conocemos como La Pampa. Entonces, bueno, para dimensionar, ahí ya yendo a Edgar, en Poblamiento y Cultura, que es el primer ensayo de este libro, él también marca ese origen como una historia larga, con los ranqueles, los tehuelches septentrionales, pre-ranqueles, o sea, se va como muy atrás en el tiempo. Sí, no hay que perder de vista que es a la par del resto de las provincias, ¿no? Solamente que acá no había criollos, tanta abundancia de criollos como en las otras provincias. Sí, y más en el origen, ¿no? Donde todavía ni siquiera habían llegado aquí los españoles. Claro. Solo eran naciones y pueblos indígenas, ¿no? Entonces Edgar, y yo tomo de ahí también, marca el origen de la pampeanidad antes de la Pampa, ¿no? Dicho así, para que se entienda. Y lo vincula a lo indígena. La tesis 2 dice: nuestra dinámica poblacional histórica y presente nos fue conformando como pueblo mestizo. Si se hace de lo mestizo conciencia del mestizaje,
se pueden tomar elementos de cada una de las culturas presentes para hacer síntesis. Ahí pensemos pueblos originarios, italianos, vascos, alemanes, las corrientes más recientes de pueblos africanos, bueno, todo eso, ¿no? Gitanos, etc. Entonces, se pueden tomar elementos de cada una de las culturas presentes para hacer síntesis en un proyecto que tenga la misión histórica de libertarnos como pueblo, partiendo del diálogo de aquellas singularidades culturales que nos constituyen como una totalización dinámica que está en constante destotalización y retotalización. Ahí, otra nota a pie. Eso es muy sartreano, tomado de Sartre, digamos. Hoy se habla mucho de la deconstrucción. De don Juan Pablo. Del amigo Juan Pablo, tal cual. Exactamente, el mismo. Pampianicémoslo. Estamos pampianizando a Sartre en este preciso momento. Me encanta. Digo, hoy como un concepto más que viene de la posmodernidad, igual no nos vamos a meter en eso, tampoco soy especialista, pero está más de moda la palabra deconstrucción, que hoy se lo asocia a la deconstrucción del machismo, el patriarcado, muy tomado por los feminismos, etcétera. Eso obviamente está buenísimo, pero el origen de la idea de deconstrucción como algo filosófico muchas veces se queda empantanado en, como ya no hay totalización, la crítica a los grandes relatos, etcétera. Bueno, nos dedicamos a deconstruir y estamos como permanentemente dudando de todo, y todo queda en la fase deconstructiva, pero nunca hay una reconstrucción, ¿no? Eso sí, dicho muy por arriba. Sí, como una obra que nunca termina de ser... Que es necesario, obviamente, ¿no? Pero Sartre, parado desde otro entendimiento de lo existente, más vinculado a lo dialéctico, él habla de totalizaciones que se destotalizan y se retotalizan, siempre en forma cada vez más complejas, ¿no? Bueno, ahí cuando hablamos de eso, estamos, como dijiste vos recién, pampianizando a Sartre y pensando cómo todo ese popurrí cultural, para hablar más en criollo, que tenemos en La Pampa, se puede sintetizar, ¿no? Pensemos, y ahí también son tesis muy abstractas, pero hay que hacer el ejercicio de pensarlas en lo concreto. ¿Qué le pasa a mucha gente cuando ve una familia gitana, ¿no? Qué lejos estamos de hacer esa síntesis cultural, de entendernos como en diálogo cultural y comprender todo lo que ese pueblo, que ya está hace décadas viviendo en La Pampa, tiene para aportar, en lugar de ser algo que hay que tenerlo ahí lejos, sucio, malo, ¿no? Entonces, ¿y desde dónde nos paramos? ¿Quién tiene la autoridad para pararse? Sí, ahí entra en juego el enano facho de cada uno, ¿no? Absolutamente. Después vamos a pampianizar el fascismo y vamos a analizar el fascismo desde La Pampa. No, mentira. O sea, sí, podemos hacerlo, pero sí, no vamos a hacer toda una escala de desconstrucción y reconstrucción tiene su presencia acá en La Pampa, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, tesis 3, porque ¿hasta qué hora tenemos? Así voy... Okay. Vos dale. Ok. Porque recién vamos por la 3, por eso. El corte del Atuel, y ahí va con lo que decías de Mendoza, que no es Mendoza, son los poderes fácticos radicados en la provincia hay que vecina. acotarlo bien correctamente. Exactamente. El corte del Atuel fue generando en la población un sentido generalizado de carencia e injusticia, y al mismo tiempo un temperamento de porfía nacido de la voluntad de permanencia en el territorio más allá de las dificultades. Ahí de nuevo Edgar, me acuerdo que comentaba que sin saberlo entre sí, sin estar comunicados entre sí, muchos campos, estancias, puestos de la provincia tenían el nombre de porfía o la porfiada o palabras de la familia, ¿no? Y Edgar ahí, valiéndose de eso, decía que era una forma de explicar que efectivamente la porfía es una característica cultural, subjetiva del estar siendo pampeano, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo asociamos al corte del Atuel. Punto 4, tesis 4, si bien lo expresado en la tesis 3, o sea, la tesis anterior, es válido principalmente para la gente que vivía y vive en el oeste, los sucesivos éxodos y las luchas por las vueltas del río
han convertido en causa provincial la necesidad de su retorno, como así también la generalización del temperamento mencionado en tesis anterior. O sea, si bien esa porfía se asocia más y la querencia por la tierra y no querer desarraigarse, o a pesar del desarraigo seguir ligado a toda esa historia, está más asociado al oeste, al convertirse el atuel en una causa provincial, de alguna manera esa porfía es como que se fue generalizando como forma de ser, ¿no? En todos los pampeanos y pampeanas. Eso es un poco lo que dice la tesis 4. La tesis 5 dice: la pampeanidad, ahí está lo de Les Luthier. La pampeanidad singulariza todo lo exógeno, o sea, todo lo externo, dándole características endógenas, o sea, hacia adentro, al sincretizar, mezclar, aquellas con las nuestras propias. O sea, lo que decíamos hoy, todo lo que viene de afuera, una vez que cruza los límites, lo se volvió pampeano. pampeanizamos. O tiene ya su nueva versión pampeana. Tesis 6, vos cualquier cosa, cortame porque yo si no... No, sigo. estamos en tiempo. Vos tenés que hacer de la persona que no entiende o que cuestiona o que agrega. No, es que llegué a la conclusión de eso, de que los mendocinos son la causa común de los pampeanos para que devuelvan el atuel, ¿no? Y de alguna manera, ante un adversario externo, tendemos a unificarnos, no solamente los pampeanos, ¿no? No, tal cual. Tesis 6. La pampeanidad contiene y al mismo tiempo desborda los límites legales de la pampa. La pampeanidad tiene que ver con los bordes de la pampa, los bordes geográficos del mapa, ¿no? La pampa. Claro, sí, somos la provincia más prolijita, ¿no? Cortada También. a cuchillo. Sí, tiene mucho como que ver una con eso. porción de Además, torta. hay una historia sobre el famoso codito en el margen izquierdo. Vamos a dejarle el codito, dijeron los mendocinos. La pampeanidad tiene que ver con los bordes de la pampa y al mismo tiempo los desborda porque va más allá de ella. Así pues, en base a lo anterior y a la tesis 1, que recordemos hablaba de lo indígena, la pampeanidad es previa en términos históricos a la pampa y mayor en su geografía actual, por lo que los espacios-tiempos de la pampeanidad van más allá de los espacios-tiempos de la pampa. O sea, lo que hoy entendemos como la pampa, la pampeanidad va mucho más allá de lo que hoy entendemos geográfica y temporalmente por la pampa. Básicamente estamos diciendo eso. Bueno, de hecho Buenos Aires es pampa húmeda, ¿no? Pero como región estamos ahí con el sur de Santa Fe, parte de Córdoba, Buenos Aires. Pero de hecho el noreste de la pampa. Hay poblados limítrofes en Buenos Aires que se sienten más pampeanos que bonaerenses. Tal cual, sí. Pero bueno, ahí ya que haces esa salvedad, esa observación, en términos geográficos, solo el 25% que es el noreste de la provincia de La Pampa sería región pampeana propiamente dicha, y el 75% restante, o sea, la gran mayoría, es Patagonia, más vinculado como región a lo patagónico. Y ahí otra observación más en términos geográficos. Recordemos que cuando éramos territorio nacional comprendía todo lo que hoy es el sur de San Luis y Mendoza y todo lo que es Río Negro. O sea, Río Negro completo era parte del territorio nacional de La Pampa, y de hecho creo que una parte, ahí ya estoy dudando, no estoy del todo seguro, llegaba hasta la cordillera. O sea que era mucho más de lo que es hoy. Somos una provincia mutilada, podría decirse. Somos una provincia mutilada y siempre hay un ala extremista de todas las cosas. Hay un ala extremista de la pampeanidad que plantea cuestiones como recuperar el territorio perdido, repúblicas separatistas, bueno, todas esas cosas que uno no acuerda, obviamente. Bueno, es un discurso que cada no tanto... las decimos, ¿no? Porque hay que mencionar a todas las voces. A los mendocinos, ¿no? Volvemos, al gobierno mendocino cada tanto se le ha escuchado decir, porque si no nos dan esto, lo otro, nos vamos a separar. Qué gente cabeza de termo, ¿no? A estas alturas del partido plantear esas cosas. Bueno, tesis 7, ¿seguimos? Sí. La pampeanidad está también definida por negación en el sentido de que tiene vinculación y constitución en sus formas geográficas por todo aquello que no se repartieron las demás provincias
previamente constituidas como tales. ¿Puede ser que ahí entre en juego el término zona de sacrificio? O sea, como esto no le sirve a nadie, así que vamos a dejarlo ahí. Y un poco fue así, también tuvo que ver con todas las guerras civiles, y yo ahí ya me pierdo un poco, digamos, no soy especialista en historia argentina, digo, pero tiene que ver con las guerras civiles, con las resistencias indígenas, y también con lo que en las etapas previas era considerado como económicamente útil, al punto que eso, ¿no? Acá de hecho sigue diciendo, todo lo que no fue la Pampa terminó por constituir la Pampa, ¿no? Esto que decías vos, bueno, por descarte, claro. Casi por descarte. No es un territorio que surge por la afirmación de sí, sino por el sobrante de otras afirmaciones. Tal es el origen del ninguneo histórico, y tal es también gran parte del origen de nuestra digna rebelión, que fue conformando, entre otras cosas, las sucesivas luchas por la provincialización. Ahí recomiendo, por ejemplo, a Jorge Echenique, que ha escrito algunos textos y ensayos. Historiador, ¿no? Historiador, exactamente. Ha estudiado mucho sobre anarquistas en La Pampa, por ejemplo, pero bueno, también discípulo de... Cosa brava los anarquistas, ¿eh? Sobre todo cuando son capitalistas. Claro, no fue a esos a los que estudió don Jorge Echenique, ya afinado. No, ahí estaba viendo el celu porque había hecho algunas anotaciones. Sí. No, sí. vienen a partir de la tesis 8, ahí va, justo la que viene ahora. La tesis 8 dice: el carácter geográfico de la llanura condiciona y estructura mentalidades y estilos de vida, también llanos, no como sinónimos de quedantez, sino de tranquilidades y calmas. Esto también viene a contestar... La anterior viene a contestar a esa idea que dicen de que la Pampa no existe, ¿no? Viste que salió así abiertamente alguien a decir que la Pampa no existía. Nunca escuché cosas semejantes. O muchos que saben que existe, pero que nos ningunean, digamos. O esto de que todos andamos de a caballo, o de que, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Y también está esta como crítica a que la Pampa es... O que se puede ver como crítica o como virtud, ¿no? La tranquilidad, justamente. Para mí es una virtud. Para mí es una virtud. Totalmente. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Por eso decimos que la llanura, incluso habría que ver, esto ya jugando un poco o estamos también de alguna manera filosofando o reflexionando en voz alta, ¿no? Ciertas tonadas que se asocian a lo geográfico y no casualmente a los pueblos originarios, porque son los que más vienen habitando las geografías. Siempre que se nos dice que los pampeanos y las pampeanas no tenemos tonada, podríamos incluso también asociarlo con la llanura, ¿no? Con nuestra geografía. Pero bueno, eso es como nota a pie, ¿no? Lo que dice esta tesis, la tesis 8, es la llanura y lo llano asociado a lo tranquilo. No como sinónimo de pancho, vago o quedado, sino eso, de tranquilo. No, eso, y calma. Esa metáfora, ¿no? De la tranquilidad de la siesta. Bueno, hay una tesis sobre la siesta. Me estoy adelantando. Nos divertimos haciendo esto. Yo recuerdo que me divertí mucho. La tesis 9 dice lo siguiente: en base a la tesis anterior, lo insurreccional, y ahí volvamos a, quizás exageramos con la palabra, pero bueno, como rebelión popular, lo del señor malo que era intendente, lo insurreccional, que se fue, también tiene lugar. Ahí va de vuelta. En base a la tesis anterior, lo de la tranquilidad, etcétera, lo insurreccional también tiene lugar, y en relación a la tesis 5, que era, a ver, recordemos, sí, la de esto de que todo lo que viene de afuera, una vez que entra a la Pampa, pasa a ser pampeanizado. Sí. Entonces, lo insurreccional también tiene lugar, y en relación a la tesis 5 se sincretiza la idea exógena de lo insurreccional. Digo, lo insurreccional no es un invento pampeano, viene de otras teorías que cruzan el charco. Por ejemplo, de los bolcheviques. Por ejemplo, claro. Entonces, lo insurreccional, se sincretiza la idea exógena de lo insurreccional con las características endógenas, pampeanas, haciendo de lo insurreccional en La Pampa una singularidad. O es decir, una insurreccionalidad pampeanizada y una pampeanidad insurreccional.
se constituye como un ir y venir de la calma llana hacia lo insurreccional y de lo insurreccional hacia la calma llana. Todo lo cual, a su vez, hace que lo insurreccional tenga dentro de sí la calma y esta última tenga dentro de sí a lo insurreccional. Esto está chequeado también, no es solo teoría. Uno como militante ha estado... Lo buscamos en internet y dice, esto es así. Esto es así, no, pero además de observar o estudiar la historia de la provincia o la situación presente, en las militancias propias en las que uno ha andado siempre en colectivo, se observa esto, digamos, que no... O sea, es verdad que está esa calma y esa tranquilidad, y también es verdad que se puede salir de esa calma para tener momentos más convulsionados socialmente, y después se vuelve... Literalmente, o sea, vamos a la mañana a bardear para que se vaya tierno, y a la siesta dormimos la siesta. Y después volvemos a la plaza. Es parte del protocolo de pampeanidad. Exactamente, habría que hacerlo, ¿no? Protocolo de pampeanidad. Pero bueno, recuerdo otros reclamos y otras protestas en los barrios del sureste, donde fue literalmente así también, digamos. Fueron 4 años de calma, en donde también íbamos organizando muchas cosas por abajo, puerta a puerta, en los espacios públicos de los territorios, charlando cara a cara con la gente. Me acuerdo que era el tema del agua, hasta que en un momento dijimos, bueno, ahora es cuando, y un gran porcentaje de la población de los 4 barrios de esa zona de la ciudad se movilizaron y se concentraron, y fue suficiente para que se resuelva el tema literalmente al otro día. O sea que todo lo que había antes eran excusas por parte de... Como suele ser, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo en pequeño, ¿no? De lo que... Y de pronto se me ocurre, ¿no? Ante el despilfarro y el robo que fue el acueducto en su momento, ¿no? No faltó de que esas generaciones que quizás ahora están un poco entradas en años no fueron un poco más revulsivas y reclamaran por lo que hoy tenemos por acueductos. Y hubo mucha calma y poca insurrección. Exacto, ¿no? Sí. Fue una mala combinación. Tal vez podríamos invitar a esas generaciones a hacer un proceso de introspección y ver qué pasó. Y autocrítica. Claro. Igual ahí, para que no haya algún marxista, leninista, bolchevique que nos critique por el uso indebido de la palabra insurrección, o exagerado en su uso, vamos a tenernos por ahora al origen etimológico de la palabra, que es insurgere o surgir desde abajo. Así que todo lo que surja desde abajo... Como algo que va, como una napa, ¿no? Que se va cargando de agua y... ¿no? Claro, y en un momento... Ojalá. Pero napas puras, sin contaminar, por favor. Eso. Podríamos agregar una tesis sobre lo ecológico. Sí. La tesis 10. La pampeanidad, como toda identidad, es algo que puede ser vaciada de contenido y manipulada por castas, acá notapié el uso de la palabra casta, muchísimos años antes de que las use en el pantano del caballo de Atreyu. Esto me sirve porque está ¿cómo se dice? La fuente acá, de que muchísimos años antes ya habíamos muchos. Yo usé la palabra casta. Eso, la identidad vaciada de contenido y manipulada por castas de poder para su propio beneficio, pero es su profundidad, la profundidad de la pampeanidad, la que, a fin de cuentas, termina por impedirlo, aunque pueda tener cierta efectividad al corto y mediano plazo. Recuerdo algunas campañas de algunos políticos pampeanos vaciadas de contenido, con pelotitas y caldeñas y mates. La pampeanidad, a fin de cuentas, termina siempre por recuperar su profundidad característica. Ahí, el tiempo largo de la historia se hace presente. Tesis 11. La pampeanidad, como toda identidad, es dinámica. La pampeanidad no es, está siendo. No hay una esencia. Es un perpetuo ser. Un perpetuo estar siendo, digamos, de la mano de Rodolfo Kusch, filósofo. El Rodo. El Rodo. Acá rápidamente pampeanizamos. Acá el Rodo, claro. Está ahí ya pampeanizado. Lo pampeanizó Edgar antes, obviamente. No hay una esencia. Todo esencialismo es ilusorio.
Repetimos, todo esencialismo es ilusorio. Como una, no te la una creas. lección así en la primaria, ¿viste? Repita. No hay un ser de la pampeanidad. Tal cosa es un enfoque eurocéntrico. Bueno, acá ya nos fuimos, porque había notas. Bueno, no, es para la tesis 12. Estamos bien. Pero no te vayas, volvé. Me acordaba a tiempo. Tesis 12. Ah, sí, pará. Quería leer, en relación a la crítica a lo eurocéntrico. Hay mucho eurocentrismo, ¿eh? Sí, nos va a costar mucho librarnos de ese mal. Dice así, en el libro de Edgar, de ¿Quién es el aire?, en el ensayo Cosmovisión Europea y Cosmovisión Americana, notas desde la encrucijada. Arranca citando a Cardosa y Aragón. Dice, Que es una única persona, como Ortega y Gasset. Claro, ahí va. Dice, es ya inaceptable el eurocentrismo. Nosotros seguimos inventando América. Soy un mestizo, tengo mi lugar. Un lugar entre Apolo y Coatlicue. Soy real, me fundo en dos mitos. Qué bella imagen. Un dios azteca con uno del Si lo panteón. citó Edgar, aunque dijimos que no hay esencialismo, es palabra santa. Nos acabamos de contradecir. Acá no se contradice a Edgar. Punto. Una vez me acuerdo que, esto no sé si está bien decirlo al aire, pero habíamos conformado la brigada Edgar Morisolista, con un poeta que está en la APE, que no lo voy a ¿Por qué va a quemar. estar mal? Porque además habíamos hecho 5 puntos para pertenecer a la brigada. Era menos exigente que la tesis pampeana, de pampeanidad. Pero eso ocurrió. Deben estar por ahí escritas. ¿De en qué el año libro. estamos hablando, si te acordás? Y unos 8 años atrás, por lo menos. Bien. Esta es la más enroscada porque cita como varias tesis, pero vamos a intentarlo. La tesis 12 dice lo siguiente. Lo indígena de la tesis 1. La porfía de la tesis 3. Cada vez se van juntando los atributos. Exactamente. Vas haciendo una argamasa de Por atributos. acumulación. Como ahí recordemos los fermentarios. Vamos fermentando la masa de pampeanidad. El desborde de los bordes institucionales de la tesis 6. Lo insurreccional de la tesis 9 y la profundidad de la tesis 10 constituyen, de conjunto, elementos suficientes para poner a la pampeanidad como conquista cultural profunda para resistir al imperialismo, al eurocentrismo, a la modernidad, a la posmodernidad y a la globalización homogeneizante. Y ahí, para quien quiera profundizar, en la página 147 del ensayo La identidad cultural, espacio y otra palabrita, miren, espacio libertario frente a la globalización, dicho por Edgar Morisoli en 1999. Así que no nos vengan a hablar Qué acá. mal. Qué manera de robar palabras esta gente, ¿eh? Vamos a reivindicar a quienes hicieron un uso digno. Qué ensalada esa de palabra. frutas que te hacen. Don Edgar decía, comillas, la identidad cultural, entonces, se revela y afirma como multiespacio. 2 puntos. Espacio de libertad, otra palabrita, espacio de resistencia, espacio de creación, espacio de conocimiento, espacio de utopía. Y finalmente, habla de la identidad cultural como ámbito moral y espacio de dignidad. Así que miren si no tenemos para ofrecer resistencia al imperialismo. O a quien le suene la palabra demasiado izquierdista, hablamos de globalización. Zurdita. Si esa les gusta más, no les hace tanto ruido. Eso es Mientras defendamos los caldenes, pónganle la palabra que quieran. Y ahí de nuevo, bien concreto. Los malos que fumigan y desmontan, siguiendo un modelo de agronegocio, atentan contra la pampeanidad porque nos roban los caldenes. Pero aparte O dicho en Ranquel, los huitrús. te intoxican. Todo mal. Arrasan con toda identidad cultural y con toda base material que permite esa identidad. Tesis 13. Las mismas características mencionadas en la tesis 12 constituyen también la base para la creación de todo aquello que aún falta crear, con gesto de autoctonía,
para avanzar en cambiar todo lo que deba ser cambiado. Como dijo un político, nada de lo que deba hacer del Estado seguirá siendo del Estado. Uy, no, ese no lo vamos a incorporar acá en las tesis. Sí, recuerdo, con esto de la creación y desde la autoctonía, a Simón Rodríguez diciendo esto de o creamos o erramos, maestro de Simón Bolívar, recordemos. El famoso maestruli de Simón Bolívar. Maestruli. Maestro de otro gran maestro, ¿no? Como Hugo Rafael Chávez Frías. Y Mariátegui, que decía algo muy parecido de esto de ni calco ni copia, sino creación heroica. Pero hay que animarse, ¿eh? Y bueno, hay que animarse. Si queremos acabar con el eurocentrismo, hay que animarse a crear con gesto de autoctonía. Con el yanquicentrismo. El yanquicentrismo es eurocentrismo camuflado de... Y si rasqueteas un poco la superficie, es eurocentrismo también. El águila calva es como el pichón de los ingleses que surgió Acá les vamos a ofrecer resistencia con un cóndor. Igual, más allá de ahora que está lo de la no el plan metáfora, cóndor, aclaremos. ¿Cómo? No el plan cóndor. No, claro. No puede ser. Un intelectual aymara, amigo / discípulo de Enrique Dussel, otro gran filósofo argentino exiliado en México después de la última dictadura militar, cuando hacía la crítica a la modernidad, y en el caso de ellos incluían a la posmodernidad como parte de la modernidad, porque no deja de ser una crítica europea al eurocentrismo, o sea, sigue estando dentro del mismo esquema. Este buen hombre, que lamentablemente ahora no recuerdo su nombre, decía que el fin de la modernidad se iba a dar cuando el águila y el cóndor se unieran, ¿no? Como gran metáfora de los pueblos indígenas de la Via Yala o de la América toda. Sí, abrazar al enemigo, ¿no? ¿Cómo cuesta? Claro, bueno, pero ahí va, no el águila imperialista, sino reivindicando el águila como símbolo de los pueblos originarios del norte, los pieles rojas, etc. Tesis 14. La pampeanidad definida en base a las dos tesis anteriores, o sea, la que citaba todas las tesis anteriores de las anteriores y la anterior, que habla de la creación con gesto de autoctonía, la pampeanidad, definida en base a esas tesis, tiene todas las potencialidades constituyentes y destituyentes para lograr todas las liberaciones presentes y futuras. Bueno, era un joven que pretendía demasiado en esa época quizás, ¿no? Bueno, había una máxima, ¿no? Que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible, creo que es del Mayo francés. Hermosa frase del Mayo francés, exactamente. O una parecida que dice, no sabían que era imposible, fueron y lo hicieron. Pero bueno, esto también como muy compacta, ¿no? Pero dice básicamente las potencialidades constituyentes y destituyentes, o sea, para el presente y el futuro. La fuerza, entendiendo así la pampeanidad, para desarmar lo que haya que desarmar y para armar o rearmar lo que haya que rearmar. Volviendo a lo de la destotalización y la retotalización, ¿no? Sartreana. Que quede... Aclaremos que no es totalitarismo, ¿eh? No. El totalitarismo es otra cosa. Son otras cosas. Estaba tratando de acordarme el concepto de Ana María Fernández. Totalizaciones no totalitarias, creo, o algo así era, justamente. Qué buena... qué buen oxímoron. Ahí va. Pero bueno, eso, que quede a juicio de cada oyente si la tesis 14 es muy pretenciosa. Sigue, tesis 15, ya estamos casi terminando. Estamos como queremos con el tiempo. Vamos. La topía pampeana es utopía para otros. O sea, topía, vayamos de vuelta a la etimología. El topos, el lugar. Entonces, el lugar pampeano es un no lugar para otros. Ejemplo, recuerdo, y sigue estando en Rosario, el Tambo La Resistencia, de un gran movimiento social que hoy... en el que las vacas daban leche agria. Leche muy... La leche la probé los quesos y el dulce de leche, muy buenos.
Pero bueno, digo, un ejemplo de una resistencia popular que tuvo que ver con que no se desaloje el último tambo de Rosario, movimiento social, izquierda, poder popular, bueno, todo grosso, todo muy, muy desde abajo. Eso que en Rosario se construyó desde los movimientos sociales, qué sé yo, acá es mamú. Digo, para entender esto, ¿no? De cómo lo que en algunos otros lugares se plantea como la utopía lograda, construcción desde abajo, qué sé yo, acá muchas veces lo hace el Estado, ¿no? No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, estoy diciendo cómo lo que en algunos lugares cuesta tanto y se tiene que lograr desde afuera del Estado con mucha lucha, acá te lo resuelve el Estado. con comillas. Y también, claro, porque después tiene un montón de contradicciones, ¿no? Pero otro ejemplo es, bueno, no sé, la salud pública. Que nada, obviamente hay también 10 millones de cosas para cuestionar, pero cuando uno ve que un montón de hermanos de otras provincias se vienen a atender acá, uno ahí entiende que quizás nosotros criticamos, con derecho también, y con respeto y agradecimiento, porque lo tenemos, pero los que no lo tienen se vienen para acá. Y ahí de vuelta, lo que para nosotros es un lugar concreto, nuestra pampa, para otros es un no lugar, la utopía, el no lugar, y se tienen que venir a este lugar, a esta utopía, para hacerlo realidad, ¿no? No obstante, la utopía pampeana aún está por llegar. Y ahí aclaramos, o sea, es utopía para otros, pero nosotros que ya estamos acá y ya tenemos este piso de dignidad ganado, queremos una utopía más lejana todavía, ¿no? Claro, estamos jugando con las es algo palabras. que siempre se aleja la utopía, ¿no? Porque si llegás a la utopía, se desvanece. Así dicen, como el enanito con el frasco con oro ahí en el arco iris. No obstante, la utopía pampeana aún está por llegar, pero contiene ya y desde sí, ya aquí y ahora, elementos que la prefiguran, que la anticipan. Se trata, de todos los elementos de transcapitalismo, o sea, más allá del capitalismo, transmodernidad, más allá de la modernidad, transpatriarcado, transetnocismo, transcolonialismo, transgerontocracismo, o sea, los viejos cuando se aperran al poder. Todos los elementos prácticos de todo eso que supera todas esas injusticias que ya existen en nuestro territorio, como elementos ahí que andan dando vuelta que uno puede rescatar. Experiencias cooperativas, de feminismos, ecologismos, producciones agroecológicas, bueno, todo lo que, organizaciones barriales horizontales, todo lo que está ahí, también de vuelta, presente o fermentando, que anticipa de una manera aquello que soñamos, como un horizonte mucho más lejano y más utópico. Es de la consolidación, expansión y articulación de estos elementos anticipatorios prácticos que nuestra utopía se puede ir haciendo topía. Se puede ir constituyendo una toparquía utópica de la llanura. Va de vuelta, toparquía utópica de la llanura. Toparquía, de vuelta, es un concepto de Simón Rodríguez, que toma Simón Bolívar, es el gobierno del territorio. Y a su vez, utopía es un no lugar, un no territorio. Entonces es como otra vez un juego de palabras. De la llanura, que es nuestro territorio. Entonces, bueno, a fin de cuentas, un gobierno de la llanura, podríamos definirlo, ¿no? Toparquía utópica de la llanura, gobierno de la llanura. ¿Cómo estamos? Perfecto. ¿Seguimos? ¿Qué número vamos? La 16. Ah, sí. ¿Llegamos? Sí, lleguemos. Tesis 16. Todo lo dicho hasta aquí va conformando un temperamento autonomista, no desde una perspectiva cerrada, sino en sus vetas más progresivas, como conformante de una red de autonomías interdependientes y de identidades regionales que se sienten parte de la patria grande, de la Avia Yala y de la humanidad toda simultáneamente. Si bien lo anterior es más claramente válido para las intelectualidades que conforman la pampeanidad, también tiene sus correlatos en otros planos. Esa yo si la leo desde el presente... Ahí aparecieron los multiversos. Los famosos multiversos. Multiverso Pampa. Multiverso Pampa, me gustó eso. Quizás es media forzada, ¿no? Pero bueno, ya en esa época cuando la escribí me parece que la sentía media forzada. Por eso después se aclara que es más claramente válido para las intelectualidades.
que tienen a veces esa tendencia a unir cosas que solo están unidas en la abstracción de un pensamiento. Los delirantes como yo también lo hacemos. Eso Pero bueno, sin ser intelectual. Insistimos en que tiene su base material, eso también, ¿no? De hecho, si vamos a las tesis anteriores que hablan de lograr esa síntesis cultural, eso es bien concreto, digamos. O sea, la patria grande está en La Pampa, digamos, con los compañeros y las compañeras bolivianos que están acá, los gitanos, alemanes, etcétera, 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 ¿no? Así que tan abstracto no es. Probablemente han ido decantando de otras provincias, ¿no? También. Hacia aquí. Sí, ni hablar. Bien. Entonces, tesis 17. La eficiencia, esta creo que es la de la siesta. La eficiencia en la defensa de lo propio es parámetro de medida del avance del capitalismo. ¿O no? Del avance o no del capitalismo. Claro. Así pues, la siesta, como práctica colectiva y recurrente, como tiempo ganado y a su vez no perdido ante el capital, es muestra de que este último, el capital, no ha penetrado con la misma profundidad que en otros lugares donde la pérdida de los tiempos para los cuerpos es mayor. Ejemplo, y volvemos a la tranquilidad. Los lugares donde no se duerme la siesta porque hay que estar todo el tiempo corriendo atrás de la locura que nos ofrece o nos impone el capital son lugares más oprimidos, menos libres. Las grandes urbes. Menos tranquilos, claro, que son como la expresión más horrible del capitalismo, que algunos nos la venden y se cansan de vendérnosla como los lugares más hermosos, donde está toda la tecnología moderna y qué sé yo. Sí, en realidad son tiempos que la vendan como quieran, pero nos roban la siesta. Así que tan buenos no son. Me hiciste razonar que al único que le falta declararle la siesta, o sea, a Milei le falta declararle la guerra a la siesta. Ahí ya, con eso la clava al ángulo. Se subleva la pampa. Vamos a la parte insurreccional de la pampeanidad. Y de muchas provincias, ¿eh? Yo tengo el sueño, lo hablábamos con algunos amigos, de organizar una siesta colectiva. Un siestiario. Como modo de protesta, muy bueno. Podría ser como modo de protesta, me gustó, no lo había pensado así. Yo lo había pensado como una versión extrema, llevar al extremo la pampeanidad. Forzar la pampeanidad a su costado más extremo. Pero está bueno porque ahí aparece la protesta, ¿no? Está bueno. Estamos contra el capitalismo, estamos durmiendo la siesta. Estamos durmiendo la siesta. Después trabajamos. Pero ahora cuando tengamos ganas. No nos van a imponer cuando trabajar. Bueno, hay muchos que se merecen una siesta y lamentablemente no la tienen, ¿no? Luchemos por eso. Pero bueno, eso, imaginémonos un monte de caldenes, de Huitrú, muchas hamacas paraguayas, 100, 120, 300 personas durmiendo la siesta. Y una película de 1 hora y media filmando eso. Después nos despertamos y en ronda tomamos mate. Con Yuyito del Monte. Listo. Cuando seamos capaces de lograr eso, acabamos con el capitalismo. Yo me anoto. Ya somos 2, faltan 128. Yo creo que mucha gente se uniría, pero bueno, hay que hacer cosas previas, digamos. Hay que generar un entusiasmo colectivo asociado a un proyecto de liberación. Hay que generar un apostolado previo. El apostolado de la siesta. Ahora ya lo hicimos público, así que ahí la idea ya empezó a rondar. Tesis 18. Bueno, igual vuelvo a esto. Tiempo no perdido ante el capital. Claro, que quede claro eso, ¿no? Que no es tiempo perdido. No lo perdamos. Tesis 18. Puede afirmarse en base a la tesis 11, ¿cuál era? La de... la crítica al eurocentrismo, que no hay una esencia, que la pampeanidad no es, sino que está siendo, y que todo esencialismo es ilusorio. Entonces, puede afirmarse en base a la tesis 11 que no existe una sola pampeanidad, sino múltiples, ahí vamos a lo del multiverso, no solo por sus mutaciones a lo largo de las historias. Los X-Men. Pampeanizamos a los X-Men. No solo por sus mutaciones a lo largo de la historia, sino en un mismo momento histórico.
lo cual introduce en el seno de nuestro territorio y de nuestra propia dinámica social diferenciaciones, complementaciones y síntesis acontecidas, existentes o potenciales entre diversas interpretaciones de lo que se entiende por pampeanidad. Tesis 19 y última. En base a la tesis anterior, la pampeanidad que aquí se denuncia no se plantea como la única posible ni como la única válida. No existe ni existió una sola pampeanidad, existen y existieron múltiples pampeanidades. Punto final. Hasta ahí. Pará, que esto tiene que terminar. Sí, si lo encuentro. Está. Yo no sé por qué acá. Ah, mira, claro, la tesis 15, que era la de la toparquía utópica de la llanura. Hoy cuando lo estaba repasando, con esto de la utopía, no me acuerdo con qué más lo habré asociado en ese momento, me acordé de una palabra que usaba mucho Edgar, que era hechizada, la pampa hechizada. Como asociándolo a eso, ¿no? A lo utópico, pampa lo mágico. De la Salamanca. La pampa hechizada que ya está entre nosotros. Y la tesis 17, por alguna razón, la había asociado también a la tesis 8. La tesis 17 es la de la siesta, recordemos. Claro, que Claro, marca la... asociado a la tranquilidad y a la calma. Y la paz, ¿no? La paz, ahí va. La paz de la siesta, tan abordada literariamente. Pero bueno, yo le digo la tesis de la siesta, pero en realidad recordemos que la primera oración dice: la eficiencia en la defensa de lo propio, en este caso la siesta, pero bueno, cualquier elemento de la cultura pampeana, es parámetro de medida del avance del capitalismo. O sea, en la medida que usemos o tengamos cada vez menos de los elementos o las características que nos definen como pampeanos, es porque no estamos pudiendo defender esa identidad ante el avance de un capitalismo que tiende a homogeneizar, ¿no? El capitalismo en términos es lo que se buscó con con la globalización desde un comienzo, ¿no? Y bueno, ahí Edgar, que no fue gratuita. No fue gratuita para nada, y por eso hoy citaba ese ensayo en particular de Edgar, que habla de la identidad cultural como forma concreta de defenderse ante la globalización. No solamente la identidad cultural en este caso, sino la identidad cultural de cada pueblo del mundo oprimido por esas fuerzas globalizantes. Es el punto de partida para defenderse ante eso que quiere homogeneizar, ¿no? Lo propio. También está el riesgo de caer en como fanatizarse con lo propio y desde lo propio cuestionar lo ajeno y no entender que esa otra identidad cultural es tan válida como la de uno, ¿no? Ahí hay mucha tinta para... Siempre y cuando no sea avasallante la otra... Claro, bueno, ahí va, a eso quería llegar, sí. Pero bueno, de comienzo creería que ninguno de los aspectos de nuestra identidad cultural tiene algo de avasallante sobre otra cultura. Al contrario, el mate, bueno, que no es solo pampeano, ¿no? Pero ahí, uruguayo, de compartir. Brasileño, paraguayo, sí, guaraní. Bueno, no, ahora me estoy acordando algunas cosas de Edgar así muy interesantes, pero bueno, no los vamos a ocurrir. Será para otra ocasión. Pero por supuesto queda pendiente como los 5 puntos de cómo era para pertenecer al comando la brigada Edgar Morisolista de la siesta. Siestiario. Se le podría agregar. Siestiario Edgar Morisoli. No, hoy cuando venía para acá pensaba, ¿no? Esto de que muchas veces se dice y como que queda vaciado de contenido, se hacen actos para rememorar, que no está mal, pero la importancia de mantener viva la memoria, o algunas memorias, o bueno, qué sé yo, no sé. Ahora por ahora vamos a decirlo. Ante todo intento de avasallamiento. En este caso, a mí me gusta mucho insistir en Edgar
como no solo un poeta, sino como un pensador y un hombre de acción, que fue muy consecuente con su pensamiento, y tiene una actualidad absoluta, digamos. Si bien en términos concretos de lo que él analiza históricamente cuando piensa en la pampeanidad, de hecho él mismo lo decía, bueno, yo llegué hasta acá porque lo escribí en 1980 y pico, no analizó las migraciones africanas últimas porque no le dio la vida, pero bueno, él es consciente de sus límites también, ¿no? Es cierto, han llegado hasta senegaleses a la Pampa. Tal cual. Eso, o sea, tiene una actualidad total para pensar la pampeanidad y defendernos de los malos. Vamos a sintetizarlo así como si fuera un cuentito de paca paca. De los malos augurios. Y con esto cierro. Lo que decía de Edgar, él, me acuerdo que estaba como... tenía, la última vez que lo visité, que tenía casi 90 años ya, 80 y pico. Estaba escribiendo 3 libros a la vez. Lo que es tener ganas de escribir es como jugar simultáneos de ajedrez. Claro, sí, muy genio, una lucidez absoluta. Eran 2 más del perfil poético y había uno que ojalá lo editen como obra, ¿cómo es que se dice? ¿Postmortem? Póstuma. Sí. Bueno, no sé la palabra exacta, pero están, yo los vi, él me los mostró, están los manuscritos de un ensayo en particular que iba a ser más del perfil de este libro, donde él iba a explicitar y trabajar uno por uno sobre sus maestros en un aspecto más ideológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba Mariátegui, estaba Rodolfo Kusch. Nada, yo estoy ahí esperando a que alguien edite ese libro para poder... Y bueno, hay que animarse y hacerlo circular hasta que una editorial diga, nos interesa. Yo creo que ya debe alguien estar pensándolo, pero bueno, no sé ahí la cuestión con los derechos de autor, los permisos. Claro, ahí entra en juego la familia, ¿no? Sin lugar a dudas, hay muchas personas del mundo de la cultura, APE para no ir muy lejos, que están al tanto de que Edgar se quedó sin publicar esas 3 obras, que alguien lo va a terminar haciendo, cuestión de tiempo, a no ser que él haya dicho, que no creo, pero bueno, no lo sé sinceramente, que él haya dicho no quiero que esto se publique. A lo Kafka, sí, claro, quémenlas. A ver que aparezca un amigo ahí que lo desobedezca y lo haga igual, pero no creo, no lo sé, no creo que haya dicho que no, pero es una suposición. Él llega como agrimensor, ¿no? Bueno, la Pampa. historia del codito en el noroeste pampeano, según Edgar, tiene que ver que cuando se estaban definiendo los límites, arranca un agrimensor de norte a sur y uno de sur a norte, midiendo. Le pifiamos. Uno de los dos le pifió y no coincidió. Ahí. Tac, no coincidió. Mandaron un codito. Entonces dijeron, bueno, dejémoslo así, no vamos a hacer todo esto de vuelta. Total, ¿quién se va a quejar? Dijeron. Porque tampoco nos lo van a pagar. Y ahí quedó el codito, como un error de agrimensores. Pero le da como una elegancia, ¿no? Tenemos un ¿Qué codito. sería de la Pampa sin el codito? El famoso codito pampeano. Podríamos hacer alguna reflexión sobre el codito. En aquel codito, aunque no se sepa mucho, está la Ahumada. Y la Ahumada es un pueblo donde nadie paga la luz eléctrica. La paga el Estado. Están en rebelión. No, es como un servicio gratuito. No es que estén en rebelión. Por estar en el codito. El Estado, cuan Cuba castrista, entrega gratis el servicio eléctrico. No. Y ahí de vuelta, lo que es utopía para otros, estopía para... Acá no la tenemos gratis, pero bueno, tenemos la CPE ahí, que más barata. Sí, agradecidos, ¿no? Que ahora hay que defenderla del ataque imperialista de Clarín. El grupo Clarinete. Exactamente. Ahí tenemos otro ejemplo de defensa de la pampeanidad. Bueno, de pronto apareció ahí una esfera mágica. ¿Qué es eso? Una esfera de luz. ¿Qué era eso?
Adivinación. Estás viendo la... Sí, Yo soy yo que estoy dentro de la esfera. Ahí va. Tiene todo un significado místico. Muy bien. Otro día lo abordaremos. Te iba a preguntar si podía ser develado o quedaba en el manto de lo místico. No, es que Hechizado, es muy complejo para ser develado en los pocos minutos que nos quedan. Bueno, si quedan unos pocos minutos, entonces ¿puedo decir algo más? Pero, por supuesto. Hacemos resurgir ya mismo la Brigada de Armorisolistas. La reeditamos e invitamos a todo quien quiera rebelarse contra lo globalizante a adscribirse Yo vivo revelado. en el anonimato y en el no anonimato a la brigada, con cuanto gesto espontaneísta se les ocurra. Por ejemplo, un corte de Lo que de quieran, manga. Quienes quieran pueden hacerlo de forma anárquica y espontánea, y quienes quieran pueden hacerlo de forma organizada, leninista y estructurada. ¿Se contactan con vos o arrancan nomás? No, es tan libre la cosa que Wow. basta con que digan que pertenecen a Tiene ella. como algo de humanista eso. esa Son cuestión. células autónomas. Entonces vos buscás no hay manera de buscar dónde se inicia, digamos. Son células autónomas, al estilo de Nelson Mandela de Sudáfrica. Así que, abierto. Al estilo del Nelson, ya Si lo quieren compartir alguna idea, bueno, saben dónde buscarnos, pero son autónomos. pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Autonomías interdependientes, como dice la tesis ahí, no me acuerdo si la 17 o... No, la 17 era la de la tesis, la de la siesta, tesis 16 o por ahí. Va a haber que revisarla, me parece. Y hay que revisar. Se pueden agregar, Sí, sacar, sí. corregir. Digamos que está abierta la comunidad. Se tienen que contactar con vos y... En su momento recibimos intercambiar. críticas por esto también. No, pueden faltar. ¿Dónde está lo criticable? Yo no lo Y bueno, encuentro. gente que cree que el conocimiento solo surge de la academia, por ejemplo. Sorry, tipo nada. De la academia líbranos, Sí, señor. sí, dijo. no de Racing, digamos. Claro, no, igual obviamente. Siempre esa tensión entre lo académico, lo no académico y lo... No, antiacadémico no. O sí, depende cómo sea la academia. Si se pone muy gerontocrática, hay que ser un poco anti. Y está De ese un poco aspecto, por lo ese menos. vínculo intenso de lo gerontico con lo académico. La gerontocracia. Bueno, Ezequiel, yo, si querés, sigo alargando. No, ya te iba a proponer un 20º punto. Bien. En relación con el tema que vamos a pasar, que asumo que vos con tu pampeanidad Qué compromiso. tan fuerte a cuestas ya lo sabías, que la Pampa es un viejo mar Sí, donde obviamente. navega el silencio Tal cual. a la hora de la siesta. Además, mi sobrina se llama Mar también, así que siempre le recitamos. Y tenés ese cachito. una hermana Sol, que... Claro, ahí va, se hace toda la síntesis. Al pequeño notapié, esto después lo llaman a Walter Muiño y le piden más detalles, pero la prueba de que la Pampa es un viejo mar está en el líquen del Huitrú, del Caldén, que es una asociación entre un alga y un hongo. Un alga que habrá sido, qué sé yo, marina y después mutó y se adaptó a los climas pampeanos. Ahí te pusiste medio botánico ya. Por eso, Biólogo. Walter es la autoridad que me puede decir, no, dijiste cualquier cosa o si es así. Igual Pero bueno, no va a venir el líquen del Caldén lo ubican, lo que se pone verde Sí, cuando sí, llueve. sí. Bueno, eso es una Pero- asociación entre un alga y un hongo. Así que ahí el Pero alga está. además en el viejo mar. hay fósiles como de, así, no sé si tiburones y ballenas que se encuentran cada tanto, que también, digamos, vienen a Claro. demostrar que que es un viejo mar. difícil encontrar hoy en día una ballena en la Pampa, ¿no? Bueno, así que nos vamos a ir con ese temita en la voz de Gladys Martino, amiga y profesora de canto cuando supe cantar, que está pasando un momento complicado, así que fuerte abrazo, fuerza a ella y a Daniel, su esposo. Gracias, Iñaki. Gracias, Ezequiel, por la invitación. Ha sido un Hasta el placer. momento.